tiempo, luego admitir. Ok. Mis queridos hermanos, un placer, un gusto enorme saludarlos. Ahí están por aquí entrando. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Estamos a una nada de finalizar nuestro curso. Creo que la última clase, si no me equivoco, es el 19 de junio. Estamos prácticamente a poco más de un mes de finalizar. Entonces, déjenme admitir más hermanos que están llegando. Yo le estoy echando velocidad, créanme, estoy buscando la manera de hacer la clase más ágil para poder avanzar lo más posible. Lo que sí también de los años que he sido maestro, tengo claro que es difícil abarcar todo, casi imposible, pero estoy seguro que hasta ahorita ya hemos satisfecho los objetivos de nuestro curso en términos generales y yo estoy profundizando más en Ay, aspectos María Santana, específicos. Angie. Hola, mi Ajá. querido José Rodolfo, qué gusto saludarte, mi hermanazo. Igualmente, maestro, me da mucho gusto saludarlo. Bendiciones. Gracias. Ok, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios, muy buenas noches, Señor Jesucristo, muy buenas noches, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Padre amoroso, porque en nombre de Jesucristo nos llenas de bendiciones. Gracias por la gracia de ser miembros de tu iglesia. Gracias por la gracia de tener un líder visible que tú has querido, Papa León. Gracias por la bendición de haber tenido a Papa Francisco y te pedimos por su alma para que tú la tengas en su gloria, en tu gloria. Y te pedimos por el Papa León. Bendice a Papa León abundantemente y que siga siendo signo y sacramento de unidad para la iglesia, para tu iglesia. Virgen María, nuestra madre, nuestra madrecita, ejemplo de castidad, ejemplo de paciencia, ejemplo de entrega amorosa a Dios. Ruega a tu Hijo por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues yo la verdad, como decía al comenzar, no puedo ocultar mi felicidad, estoy sumamente contento de ver el amor de Dios en los regalos que nos hace, en este caso específico, el aspecto, perdón, es que estoy dando la entrada a los demás, el aspecto de que ya tenemos un nuevo pastor de la iglesia, Papa León, ustedes ya lo saben, por supuesto, es la noticia del momento, Papa León XIV. Yo muy feliz, ojalá y algún día tengamos oportunidad de hablar de los aspectos que involucra el nombre que ha seleccionado, las palabras claves que dijo durante la bendición que dio en la mañana. Pero bueno, hoy es nuestra clase de Mateo y justo estamos hablando del tema de eclesiología en Mateo. Y nos habíamos quedado en esta lámina, si ustedes recuerdan. Ya habíamos dicho con anterioridad, habíamos dicho que, primero, eh, Dios ha decidido en Cristo pasar la administración de la vid a unos nuevos viñadores. Esos nuevos viñadores, esa nueva administración, esa nueva realidad o nuevo pacto es la iglesia. El pacto antiguo, bueno, se hizo con varios hombres. Hubo un pacto con Abraham, hubo un pacto con Isaac, hubo un pacto con Jacob e Israel. De hecho, el pacto o la alianza principal fue con Moisés. Pero en Cristo tenemos la plenitud. Déjenme ver acá. Ay, Dios mío. Admitir todo. Pues ya está. Ok. Bueno, muy bien. También vimos cómo, bueno, este nuevo pacto en Cristo, la iglesia, el Señor Jesucristo nos dice que es como el reino
Y de hecho, Él, el Señor Jesucristo, Él es el reino, pero su iglesia, que es su cuerpo, también es el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, aunque la iglesia se manifiesta como reino en forma de germen, como una semilla de mostaza, una semilla que va creciendo y que después es un árbol enorme. Permítanme, voy a apagar un ruido que tengo por acá. Una disculpa, fui a apagar un ruido que tenía por allá, un teléfono molestando. Muy bien. También y llegamos a esta parte fundamental, un aspecto sumamente importante y al cual a veces le damos poca importancia. Mateo 16, Mateo 16, bueno, primero Mateo 10. En el Evangelio de San Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo llama a 12 personas que primero les llamará sus discípulos, es decir, personas que están aprendiendo del maestro, y después serán sus apóstoles, es decir, sus enviados con, ya veremos después, con todo el poder del Señor. El Señor Jesucristo llama a hombres de todas las características que ustedes puedan imaginar. Voy a hablar solo algunas de ellos. Por ejemplo, está Simón, que después será llamado Pedro, un pescador, parecía un hombre poco preparado intelectualmente. La Biblia dice ágrafa, o sea, que no sabía leer y escribir, quizás en ese momento, quizás analfabeta, un muchachito muy de unos 17, 18 años, 16, San Juan, un revolucionario nacionalista, celota de hecho, que era una facción o una secta del judaísmo del primer siglo. Los celotas eran nacionalistas radicales, fuertemente religiosos, pero al mismo tiempo políticos. Se llamaba Simón el Celota, por ahí un recaudador de impuestos, precisamente San Mateo, y un hombre que al parecer ya venía con malas mañas, entre otros. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Recuerdan? ¿Quién? Judas, ¿eh? Judas. Judas. La Biblia nos dice, incluso antes de que se dé el episodio de la traición de Judas, de la venta de Judas, de nuestro Señor Jesucristo por algunas monedas de plata, la Sagrada Escritura nos dice ya con anticipación que este hombre era un ladrón. Él guardaba la bolsa del dinero. ¿Cuál dinero? Bueno, el que posiblemente el Señor Jesucristo recibía como una ofrenda que le daban las personas en los diferentes lugares donde se movía y con el que quizás se mantenía la comunidad de los apóstoles. La Biblia dice que este era ladrón desde el principio. Y una cosa extraña, nuestro Señor Jesucristo, que conocía los corazones y las características de cada uno de sus discípulos, después eran apóstoles, aún así le da investidura o consagra como legítimo apóstol de él a Judas. Y Judas, aún con sus pecados personales, imagínense robarle a Cristo directamente de la bolsa del dinero que era de ellos. Él era el encargado de la bolsa del dinero. Mismo así, el Señor Jesucristo lo consagra, lo embiste como un legítimo apóstol de él, hace milagros, hace curaciones, seguramente bautizó, aún con sus gravísimos defectos humanos. Bueno, eso pasa en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 8. Ya tiene esta pequeña comunidad de creyentes cercanos a él que... permíteme, Carlita. Adelante, Carlita. Dime. Maestro, aprovechando el paréntesis y sin ahondar tanto, a Ajá. mí me llama mucho la atención la frase que dice Jesús al final de que cuando Judas lo va a entregar,
donde dice más valía este hombre no haber nacido, pero a mí me genera sentimientos encontrados porque digo, es que también le dice esa frase, pero también si no hubiera existido Judas, a lo mejor no hubiera sido el elemento necesario para lo que pasa después, ¿no? Sí, claro. Eh, Voy a hablar un poquito de teología complicada. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 600 nos dice que existe una predestinación o un designio divino, pero no entendido al estilo de la herejía calvinista de la predestinación, sino en el sentido de que Dios, quien no se mueve como nosotros en el tiempo y el espacio, porque Él está por arriba del tiempo y el espacio, hace su designio divino o crea su designio divino para todo el universo, considerando la libertad de cada quien. Es decir, Dios, que no se mueve en el tiempo, conoce el futuro, el pasado y el presente de todos al mismo tiempo y conoce lo que cada hombre en su libre albedrío hará eh, en su libertad. Entonces, eh, muchas hojas se han escrito acerca de Judas Iscariote, que si está en el infierno, que si está en el cielo, que si el Señor lo perdonó de último momento, que si se arrepintió. Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que Judas no fue obligado por Dios para hacer esto. Estuvo en su libertad a hacer lo que hizo, como en la de cada hombre, hacer lo que cada hombre haga con la gracia de Dios. La acepta o la rechaza. Eh, ¿Qué habrá pasado con Judas al final después de esta vida? No lo sabemos. Pero lo sabremos pronto. No se preocupen, lo sabremos en unos 10, 15, 20 o 30 años. Ok, gracias. No sé, ¿cuál va a ser su primer pregunta al llegar en la presencia de nuestro Padre Dios? ¿Cuál va a ser su primer pregunta? Mi mamá dice que lo que va a hacer primero es buscar, mi suegra dice que lo primero que va a hacer es buscar a mi esposa, que en paz descanse, a su hija. Eso es lo que dice, que llegando voy a asomarme ahí en las cabecitas a ver si veo a Mari, a su hija. Eso dice mi suegra. Sí, es una mujer santa. Bueno, vamos a seguir. Después de este evento, donde el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, a los que él quiso, hombres de toda condición, algunos de clase acomodada como San Mateo, que era Leví, el publicano, no era una clase pobre, otros de clase verdaderamente humilde, como posiblemente Pedro, pero bueno, el Señor Jesucristo de este grupo tiene a bien, primero, hacer una cosa. Ustedes vayan al Evangelio, no lo vamos a leer ahorita, al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, desde los versículos 16 en adelante, el Señor Jesucristo le pregunta a este grupo de hombres: ¿quién dice la gente que soy? Ustedes recuerdan este pasaje bíblico. Y los discípulos, dice el texto bíblico, responden: unos dicen que eres Elías, el gran profeta del pueblo de Dios. Otros dicen que eres Juan el Bautista, u otros que algún profeta. Y el Señor Jesucristo le pregunta, entonces pregunta nuevamente: ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? El Señor Jesús. Y ahí la cosa se pone interesante. Se levanta una respuesta firme. Ustedes saben la de quién, la de Simón Pedro, Mateo 16, 18, que dice: tú eres el Hijo de Dios vivo. De hecho, ayúdenme, vamos a verificar la cita, no quiero ser descuidado. Mateo 16, 18. ¿Cuál es la respuesta exacta que da San Juan, San Mateo? Mateo 16, Mateo- 18. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el El Hijo de Cristo. Dios vivo. Tú eres el Cristo, eres decir, el Mesías, el que estábamos esperando. Y además eres el Hijo 6:16. de Dios vivo. Mateo 16, ¿verdad? 16:16. 16, 16, perfecto. Lo que el Señor Jesucristo le dice
a Pedro, aquí es demoledor y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. En arameo le dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonas, porque para decir hijo se dice Bar. Bar Jonás es el hijo de Jonás. Déjenme admitir aquí a Rodolfo. Muy bien. Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, váyanlo siguiendo en el texto bíblico, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Es decir, cuando dice el Señor, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, no es algo que tú has aprendido porque un ser humano te lo haya dicho o porque tú, con tus capacidades humanas, lo has discernido viéndome hacer milagros o porque tú hemos estado conviviendo y tú has deducido que yo soy el Cristo o porque alguien te dijo Él es el Cristo, sino que mi Padre te lo ha revelado. Es decir, Dios el Padre ha hecho una revelación especial a Simón. En la Biblia no encontramos un evento similar a este, donde el Señor Jesucristo confirma que uno de sus apóstoles ha recibido una revelación directamente del Padre. No es un conocimiento humano, es una revelación. El Señor Jesucristo insiste y levanta la vara y le dice, levanta el nivel y le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, que en el idioma del Señor Jesús y el texto original se debió haber escrito así, le dijo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa, es decir, piedra, edificaré mi iglesia. Cuando el texto bíblico fue traducido a griego, se escribió, ustedes van a encontrar en los manuscritos más antiguos, tú eres Petros, y sobre esta Petra, se puede ver evidente la relación de Petros y Petra. Petros es el masculino de Petra, tú eres, es una forma de hacer de un artículo, de un nombre de un objeto, un nombre de una persona, tú eres Pedro o Kefas o Cefas, y sobre esta cefa, piedra, edificaré mi iglesia. Aquí hay varios aspectos importantes. El primero, el Señor Jesús dice mi iglesia. Y aquí yo enfatizo que esto significa que no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay 20. Hay una sola iglesia de Cristo. Por eso decimos en el creo en la iglesia que es una, ¿correcto? El Señor Jesús no tiene varias iglesias. En el libro del Apocalipsis, si lo han leído, el capítulo 2 habla de las 7 iglesias. ¿Han leído el Apocalipsis? ¿Han escuchado hablar de las 7 iglesias? Bueno, no significa, el Apocalipsis utiliza el número 7, pero yo ya creo que en algún momento les he comentado qué significa el número 7. De hecho, son 7 iglesias en lo que se conocía Asia Menor, hoy Turquía, pero no eran las únicas. Para ese tiempo, para cuando San Juan escribió el Apocalipsis, ya existía la iglesia de Roma, también existía la iglesia de Corinto, también existía la iglesia de Alejandría, la iglesia también de Damasco. ¿Qué significa que San Juan se haya dirigido a 7 iglesias? Es una forma simbólica, el número 7 habla de la plenitud, lo completo, 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando San Juan utiliza las 7 iglesias, no se refiere a que 7 iglesias separadas, sino a la única iglesia en sus diversas condiciones. A mí me llama la atención porque, bueno, algunos grupos no católicos utilizan esto de las 7 iglesias para decir que Jesucristo tenía muchas iglesias, cosa que no tiene sentido. Bueno, muy bien, avancemos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Una sola iglesia. Bueno, continuamos. El segundo aspecto. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, y ahora yo te digo que tú eres Cefas, o Kefas, más preciso, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia.
Para nosotros cristianos católicos y para los cristianos desde los primeros siglos y en todos los siglos, este ha sido un, una declaración poderosa del Señor Jesucristo en cuanto que la Biblia misma dice que Cristo es la roca o piedra angular. En varios textos de San Pablo van a encontrar que Cristo es la piedra angular. Entonces, y además también en otras partes de la Biblia se habla de que nosotros somos piedras vivas del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es, tú vas a ser mi representante. Yo soy la piedra, Cristo es la piedra angular. Y le está diciendo, tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y un aspecto muy, muy importante que continúa ahí, yo lo puse, me voy a adelantar un poquito para, déjenme ver dónde está mi mouse. Y un aspecto que dice tiempo, poquito después, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, los poderes del infierno la atacarán, atentarán contra ella, a veces desde afuera, a veces desde adentro. Pero esta iglesia no va a ceder ante estos poderes del infierno. Vamos a regresarme un poquito. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Avanzamos bien? Muy Bien. bien. Todo bien. Adelante, dime, Carrita. No, maestro, todo bien. Ok. Esta iglesia tiene una jerarquía y una autoridad. Primero, antes de revisar esto, quiero hablar con ustedes lo que significa la palabra jerarquía. La palabra jerarquía viene de la palabra, de dos palabras griegas, hieros, que significa lo sagrado, hieros, y arge o arché, que significa la administración o el gobierno. Hieros, arché o hierarquía, o pasado al castellano jerarquía, significa aquellos que administran lo sagrado, las cosas sagradas. Esa es la jerarquía, ¿correcto? La jerarquía es aquellos que tienen la responsabilidad de administrar lo sagrado. Bueno, el Señor Jesucristo quiso que su iglesia tuviera jerarquía, es decir, que hubiera una administración. No es un consejo, no es una democracia donde las cosas se hacen por votación de los dos. Es donde hay una administración de lo sagrado según la voluntad de Dios. ¿Y qué carácter? Esta jerarquía tiene poder y autoridad. Vean, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 18 dice: todo poder me ha sido dado en el cielo. Y luego, no aquí, pero en otro evangelio, dice, así como el Padre me envió, o sea, con todo poder, así los envío yo. Es decir, el Señor Jesucristo a sus apóstoles les da toda la autoridad y poder que Él tiene. El Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 40 es muy enfático cuando dice, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Es decir, la autoridad que el Señor deposita en sus discípulos, ahora sus apóstoles, que nosotros le vamos a empezar a llamar el magisterio. ¿Qué significa la palabra magisterio? Magister es una palabra latina que significa el que enseña, el maestro. Cuando nosotros decimos la palabra magisterio, nos referimos a estas personas, a este grupo de personas legítimos ministros de Cristo que tienen la autoridad de Cristo para enseñar. Bueno, les dice, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Esto a mí me parece poderoso. Rechazar a un ministro de Cristo, a un legítimo ministro de Cristo, es rechazar a Cristo mismo. Mateo 16, 18. Esta parte es poderosísima. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Bueno, ¿qué significan las llaves? No voy a profundizar mucho, les voy a pedir que ustedes lo lean,
pero esta es una figura bíblica que viene del Antiguo Testamento, en específico del libro de Isaías, capítulo, no estoy seguro, pero creo que es capítulo 20 o 22, versículo 20, donde al primer ministro del pueblo de Dios se le entregan las llaves del reino de David. ¿Qué significa esto? Que es el administrador general. Y dice, cuando tú abres, nadie cierra. Y cuando tú cierras, nadie abre. Es decir, en Mateo 16, 18, cumpliendo las profecías de Isaías, vamos, no nos quedemos con la duda, busquémoslo. ¿Es Isaías 20, 22 o 22, 20? Si no es Chana, es Juana. Si alguien la encuentra, me avisa. ¿Cuáles opciones dijo maestro? 22, 22, sí, efectivamente. Isaías 22. El texto no lo voy a leer todo, habla del primer ministro del reino de David, que se llama Sebna y que es un mal administrador, y que le van a quitar este poder de ser el administrador y se lo van a dar a otro servidor de David que se llama el Yaquim, o traducido a nuestro idioma sería algo así como Joaquín. Y entonces, eh, cuando le quitan el poder a él, a Sebna, de ser primer ministro, y le dan este poder a el Yaquim, así lo anuncia el profeta Isaías, dice, y llenaré aquel día a mi siervo el Yaquim, y llamaré aquel día a mi hijo el Yaquim, versículo 20, 22, 20, el hijo de Gelcías, lo vestiré con tu túnica. ¿Cuál túnica? La túnica del anterior administrador, el malo, Sebna, y la túnica significaba su autoridad. Le colocaré tu banda se refiere a un fajín que llevaban a modo también de signo de autoridad. Le conferiré tus poderes y él será un padre. Vean qué forma extraña. Al administrador del reino de David se le llama padre. ¿Ustedes saben qué significa la palabra papa? Padre, así de simple. El primer ministro, no el rey, es considerado como un padre para la comunidad del primer ministro del reino de David. Él será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Y para la casa de Judá. Pondré en sus manos las llaves del palacio de David, es decir, le voy a dar la autoridad de la casa del reino. Y cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Es decir, es un primer ministro del reino de David con todo el poder de Dios. Bueno, esta profecía de Isaías se cumple en Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesús le dice a Simón Pedro, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates será atado en el cielo y lo que tú desates será desatado en el cielo. Esta frase es sumamente poderosa. ¿Por qué? ¿Quiere decir que Dios obedece a Pedro? Claro que no. Quiere decir que Dios avala que protegerá las decisiones de Pedro, que cuidará el ministerio de Pedro, al grado tal que las decisiones que Pedro toma en la tierra, en el cielo son consideradas como válidas. Esto no quiere decir que Pedro tenga un poder especial humano por él mismo. Simplemente quiere decir que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo lo asiste. Como humano, Pedro puede fallar, pero como pastor de la iglesia, Dios lo protege, porque, como veremos, la iglesia tiene algunas promesas. Y por último, esta parte no viene directamente en el Evangelio de San Mateo, viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 23, pero se puede unir al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6, cuando el Señor les entrega un poder inaudito entre todos a sus discípulos.
a quien ustedes les perdonen sus pecados, quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar o les quedarán retenidos. Esto a oídos de un judío era una blasfemia, porque el único que podía perdonar pecados era Dios. En la liturgia judía, para que un hombre fuera perdonado de sus pecados, tenía que ir con el sacerdote del templo de Jerusalén, ofrecer algún animalito, un becerro, un borrego, unas tórtolas, o variaba dependiendo del rito. Dios lo perdonaba y el sacerdote declaraba que había sido perdonado. Pero con Cristo les da el poder a sus discípulos, bueno, primero se lo da a Pedro y luego a sus discípulos de perdonar los pecados. A mí esto me parece una gracia increíble porque, bueno, yo cuando fui muchacho alguna vez anduve por aquí, por allá en la vagancia, visitando iglesias no católicas, algunos grupos separados, por cosas de la vida. Algunos me hacían sentir emoción con algunos cantos, algunos me hacían sentir bonito, pero hoy día no podría irme de la Iglesia Católica por muchas razones, y una de ellas porque aquí tengo el perdón de los pecados como un sacramento que Cristo ha dejado. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo bien? Vamos avanzando al Bien, millón. Muy bien. bien. Todo muy Ahora, bonito, maestro. ok, esta iglesia tiene varias promesas que nos consigna San Mateo. Primero, eh, déjenme ver, extendido a toda la humanidad, con jerarquía, autoridad. Ah, esta iglesia, bueno, antes de, de esto, esta iglesia o reino de Cristo está dirigida a toda la humanidad. Si ustedes revisan el Evangelio de San Mateo, ahí puse capítulo 18, pero me equivoqué. Es al final, cuando el Señor ya va a ascender. Capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor Jesucristo le manda a sus discípulos, que son sus apóstoles, a hacer discípulos en todas las naciones. Es decir, como pongo ahí para que confronten con Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, ya no es solo para el pueblo de Israel, ya no es solo para los judíos étnicos. El Señor Jesucristo lo dice en San Juan, no estamos estudiando San Juan, pero lo pongo para que lo confronten. En San Juan les dice, tengo otras ovejas. El Señor Jesucristo primero dice, yo he venido a salvar a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, el Señor Jesucristo vino primero por el pueblo judío, pero también dice, tengo otras ovejas. Se refiere a los gentiles, al resto de la humanidad, a nosotros que no somos judíos, a menos de que aquí haya algún judío, bueno, pues, pero nosotros creo que la gran mayoría somos de origen gentil o pagano. Eh, y el Señor Jesucristo, al decirles, me vuelvo a Mateo 18, 28, 19 y 20, al decirles, hagan discípulos de todas las naciones, lo que está diciendo es que su iglesia, su comunidad, ya no es un grupo que se une por características étnicas, sino, como veremos después, por un nacimiento nuevo, que es el nacimiento en el Espíritu, del cual en este momento no hablaré, pero es la parte que nos hace entrar a esta comunidad, el bautismo. Muy bien. Esta comunidad de Cristo, que tiene ya unos maestros autorizados, los apóstoles, son el magisterio de esta pequeña iglesia que van haciendo, y que tiene una obligación o un encargo, una encomienda, una comisión, ir a predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, esta iglesia también tiene promesas. Tres de estas promesas son las siguientes. Bueno, la primera, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo, por promesa de Él, va a estar con esta comunidad o esta iglesia desde el primer día que Él ascendió a los cielos y hasta el día hoy,
8 de mayo, si no me equivoco, 8 de mayo del 2025. En el siglo II el Señor Jesucristo estuvo con su iglesia, sí. En el siglo III el Señor Jesucristo estuvo con su iglesia, por supuesto, porque es una promesa de Cristo. Por esa razón, aquella que diga ser la iglesia de Cristo tiene que haber existido en el siglo II y tuvo que haber existido en el siglo III y en el siglo IV, porque Cristo ha estado con su iglesia todos los días. Si algún grupo, alguna iglesia, si yo hoy 8 de mayo, me invento mi iglesia y le voy a poner Iglesia Bíblica del Profeta Samuel, así le voy a poner, ¿les gusta el nombre? Bueno, ¿qué día la fundo? Fundada el 8 de mayo de 2025. Bueno, para ustedes va a ser fácil identificar que esa iglesia no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene 2000 años. Para ustedes va a ser muy fácil. Segunda promesa, la iglesia, además de tener la presencia de Cristo en ella, y aclaro, esto sin contar que Cristo, nosotros cristianos católicos, sabemos que Cristo ha estado con nosotros cada día, con su cuerpo y su sangre, en el vino y pan consagrado, con toda su divinidad, su alma, Él de manera real en el pan y vino consagrado. Muy bien, segunda promesa. Esta iglesia va a estar guiada por el Espíritu Santo, pero además el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Es decir, el Señor Jesucristo dice de la iglesia que va a ser no solo guiada por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va a ir haciendo crecer el conocimiento de la revelación de Cristo. Ya la revelación se nos dio toda, no hay nueva revelación, pero el Espíritu Santo nos ayuda a profundizar en el conocimiento de las verdades reveladas por Cristo. Por esta razón, la teología avanza y avanza y avanza. No quiere decir que creemos nuevos dogmas o creamos cosas nuevas. Quiere decir que lo que Cristo nos reveló, lo profundizamos. Y por último, las puertas del infierno no prevalecerán. Esta es quizás la promesa que más me llena de esperanza. La iglesia de Cristo pervive en el tiempo, no solo a pesar de los ataques de los enemigos externos de la iglesia, sino a pesar de los hijos que estamos dentro de la iglesia, hijos de la iglesia, que no vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo a la altura y dignidad de nuestro bautismo. Hombres y mujeres que al paso de los siglos hemos dado mal testimonio. Si esta institución, que es de origen divino, fuera de origen humano, hace mucho tiempo habría desaparecido, porque la iglesia ciertamente en algunos momentos, en algunas etapas, ha tenido hombres y mujeres de mal testimonio. No quiero juzgarlos a ellos, porque si los juzgo a ellos, si juzgo a mis hermanos de siglos pasados, me juzgo a mí mismo, porque yo mismo tampoco soy perfecto. Es decir, la iglesia de Cristo continúa, a pesar de las debilidades del elemento humano que la conformamos. ¿Por qué? Porque promesa de Cristo está Él presente siempre y la guía el Espíritu Santo, aún a pesar de las debilidades humanas de las personas que la componemos. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí todo bien? Por esa Bien. razón, nosotros creemos que la iglesia es, según dice nuestro credo, y lo podemos leer en la primer parte del Catecismo de la Iglesia Católica, además lo recitamos cada semana en la Santa Misa. La iglesia es, esto que voy a decir no son nombres. La iglesia es solo la iglesia, nada más, pero tiene, entre varias otras características, 4 características que la identifican. Primero, que es una en cuanto que está unida a una única autoridad por voluntad de Cristo, el sucesor de San Pedro. Ustedes me van a decir, oye, pero San Pedro, ¿cómo es que el Papa, si está en Roma, cómo es sucesor de San Pedro? La respuesta rápida y fácil, aunque podemos profundizar en ello, es San Pedro, después de la persecución
por ahí del año 60 o 70 en Jerusalén, por ahí del año 60, perdón, me estoy exagerando, entre el año 55 y 60, viajó primero al norte de Jerusalén, a Antioquía, y luego de ahí de Antioquía se movió a Roma, y en Roma, San Pedro fue el primer obispo de Roma, el primer papa, el primer padre de la Iglesia Universal. Y desde ahí, desde ese momento, los obispos que han sucedido en su responsabilidad a Pedro son considerados los depositarios de estas promesas de Cristo que Cristo le hizo a San Pedro. Por eso nosotros los cristianos católicos estamos unidos ante la figura del Papa. Y eso me da tanta tranquilidad. Fuera de la Iglesia Católica, las creencias son puras opiniones. En la Iglesia Católica no es que yo pueda creer lo que a mí se me antoja. Yo leo la Biblia, la interpreto y lo que yo quiera creer, y si no me gusta, en el grupo que estoy hago mi nuevo grupo. Estamos sometidos reverentemente con amor a Cristo a la autoridad del legítimo magisterio, el Papa y los obispos. Pero me desvié, una disculpa. La Iglesia es una en unión, en comunión, en unidad, en doctrina, en una sola fe, un solo bautismo. La iglesia es santa porque su fundador es santo, no porque los miembros lo seamos, no. El fundador de la iglesia que la anima, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son santos. La iglesia es apostólica porque la enseñanza que hay en ella es conservada desde los apóstoles generación tras generación, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición apostólica. ¿Qué es una tradición apostólica? Ya, creo que ya lo saben, la tradición apostólica no son costumbres, no son, no son costumbres piadosas, sino la enseñanza de los apóstoles que se transmitió primero de boca en boca y que tiempo después se puso por escrito en la Sagrada Escritura. Y por último, la iglesia es católica, me lo brinqué, porque la palabra católico proviene de dos vocablos. Bueno, en realidad son tres. Kata, holos, como de holístico, kata, holos, icos. Kata, holos, icos. Kata significa según alguien, según algo. Holos, holístico, holos significa la totalidad, lo completo. Ico significa relativo a. Entonces, la palabra católica, traducido a español mal dicho, se traduciría algo así como la iglesia de la totalidad, la iglesia del todo, la iglesia completa. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, capítulo 28, versículo 20. Yo he recibido todo poder, que es el mismo que le transmite a sus apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñeles a cumplir todo, la totalidad de lo que yo les he mandado. Y luego termina, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta expresión católica fue utilizada por primera vez por un cristiano del siglo segundo. Bueno, en realidad nació en el siglo primero. San, San Justino Mártir, no. San Ignacio de Antioquía, un cristiano que nació en el siglo primero, pero que su ministerio lo realizó por ahí del año 110 al 115, 108, entre ese lapso de tiempo. San Ignacio de Antioquía fue el primero que utilizó la expresión católica para referirse a la iglesia de Cristo, refiriéndose a que él era la iglesia de la totalidad, la iglesia completa, no una secta, no un grupito separado, sino la que estaba unida en la totalidad. Esta iglesia, además, ha recibido, bueno, y hasta aquí me quedo porque ya es demasiado tarde, una disculpa. ¿Dudas, preguntas? 1 o 2 minutos para preguntas, comentarios, hermanitos. Sí, maestro, volviendo a catagolos, icos, ¿qué dijo que significaba? Ico relativo a.
Ok, relativo a, por ejemplo, numérico, ico, relativo a los números. ok, está bien. Kata significa según quién o según qué. Y holos se refiere a la plenitud, a la totalidad. Holos. Esa palabra la han oído en masajes holísticos y cosas así. Ok, Claro, nosotros la Iglesia Católica la usamos desde hace 2000 años. Muy ok. bien. Pues creo que vamos a buen ritmo. Las otras teologías las voy a ver muy por encima porque ya en parte ya la vimos. Entonces creo que terminaremos muy, muy bien. Por favor, no falten porque la próxima, dentro de 2 semanas, dentro de 2 clases, voy a pasar lista. Ya no me dio tiempo de preparar bien el examen que quería hacerles. Entonces va a ser con la lista como van a pasar el curso, mis hermanos. Pero además no tengo problema moral con eso, porque yo sé que los que están aquí no están aquí por pasar una materia, sino por aprender. Y también sé que yo soy un instrumento pobre y que el verdadero maestro es el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, que estas palabras mías limitadas las hace crecer como una semilla en su mente y en su corazón. Entonces, dentro de 15 días voy a pasar lista y esta será la manera, y voy a tener un muy breve diálogo con cada uno de ustedes y esta será la manera que evaluaré el curso. ¿Listo? Muy bien, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Amén. Señor Jesucristo, te pido que bendigas a estos hijos tuyos que se preparan y que tú los has llamado para que ellos, en la forma que tú quieres, te sirvan en su vida. Bendice abundantemente a las personas que ellos aman, sus hijos, sus hermanos, sus familiares, y bendice a las personas que ellos los aman. Pero también, mi Señor, te pido bendigas a aquellos que no nos quieres. Sana su corazón, sana su mente. Y te pido por el Papa León, bendícelo abundantemente y que sea el pastor que la iglesia necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Muchas Gracias. Que Dios lo gracias. bendiga. Muchas Gracias, gracias, maestro. maestro. Muchas Bendiciones. gracias, Bendiciones. maestro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Igualmente, maestro, bendiciones. Bendiciones. Feliz descanso. Gracias, Ah, maestro. Esté Buenas muy Mari, bien. noches. Mari, tengo un Maestro, asunto ¿me contigo, ¿ah? pasa Muchas el gracias, link? profe. Buenas noches. Ok. Muchas Aquellos que no gracias. estuvieron en la clase Gracias, anterior, voy maestro. a poner en el chat, Por favor, en el chat voy a poner el link de el WhatsApp link. para la clase Ujú. anterior. Aquellos Ok, que no la tuvieron. Gracias. A ver, gracias. permítanme un momento. Ya lo puso de la clase anterior. Sí, ya lo había puesto, pero creo que algunos no tuvieron Creo que lo había oportunidad. puesto. Algunos no tienen, No estamos en el WhatsApp, en en el el grupo de WhatsApp. WhatsApp. Ok, Entonces, hace Sí, un y no me mes, enteré yo de la clase. hace 7 días, Teología de San Mateo. Ahora copiar, copiar. Ahora voy a Zoom, me voy al chat. Por favor, cópienlo, se los acabo de pasar. Ese es el enlace para que vean la clase anterior. ok, gracias, maestro. Gracias, maestro. Que Que Dios los tenga bendiga. bonita Cópienlo noche. Que porque Dios lo cuando cierre la bendiga. sesión, Sí, se va, que se quita. se quita. Ya. Entonces, Sí, cópienlo, por favor. gracias, ya lo tengo. Que Muchas Dios los gracias. bendiga. Que Dios lo Igual. bendiga. Bonita noche. Bye. Hasta luego.